leyes de Newton, principalmente las leyes 1 y 2. Ya la tercera ley se dejará para la siguiente semana. Entonces, el objetivo es que comprendan el concepto de fuerza y sus efectos estáticos y dinámicos. Entonces, tenemos que la fuerza y el movimiento son eventos físicos que están ligados y principalmente no pueden manifestarse por sí solos. El movimiento no es posible sin la participación de una fuerza. Por lo tanto, fuerza corresponde a todo lo que sea capaz de modificar el estado de reposo o movimiento de un cuerpo sin alterar su forma o alterar su forma. Características de las fuerzas. Esto es importante, ¿no es cierto? Ya que gracias a estas podemos distinguir cuáles son los conceptos principales de la fuerza. Entonces tenemos que un cuerpo no puede ejercer fuerza sobre sí mismo. Para que haya fuerza debe existir interacción entre dos cuerpos, ya entre dos materias diferentes. La fuerza es una magnitud vectorial que tiene tamaño, dirección y sentido. ¿Ya? Siempre cuando decimos que es un vector y no es un escalar, es porque tiene tamaño, dirección y sentido. Está enfocado o sea, tiene cierta magnitud, ¿no es cierto? Está ubicada en una dirección hacia algún lado también. Como vemos en la imagen, ¿no? Está empujando hacia allá, hacia la derecha, o está empujando hacia la izquierda. Existen dos tipos de fuerza. Fuerzas de contacto es aquella en donde el cuerpo que ejerce la fuerza interactúa directamente sobre el otro, ¿no es cierto? Empujar un balón, golpearlo, o empujar un vehículo. Y también existen fuerzas a distancias, que es cuando los cuerpos no se encuentran en contacto físico directo, como puede ser, ejemplo, la fuerza gravitatoria, que es cuando es la fuerza que nosotros tenemos del centro de la Tierra, y la fuerza magnética, ¿no es cierto?, que es la que establecen algunos imanes sobre algunos metales o otros imanes. Entonces tenemos que las unidades de medida de la fuerza, según el sistema internacional o MKS, se mide en Newton, ya principalmente porque este físico inglés estudió las fuerzas y definió las tres leyes de Newton, ¿no es cierto? Son las que vamos a revisar en estas clases. Por lo tanto, su unidad de medida, que es un Newton, es la fuerza necesaria para mover un objeto de la masa de 1 kilo a una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado. Por lo tanto, la fórmula de calcularla es como está acá, ¿no es cierto? Newton va a ser igual a los kilogramos por la masa dividido por el tiempo al cuadrado. Ya, esa es la unidad. Newton significa kilogramos por metro dividido por segundo al cuadrado. También la fuerza, ¿no es cierto? Habíamos dicho anteriormente que era un vector, quiere decir que tiene magnitud o módulo o tamaño o una cierta cantidad, ¿no es cierto? Va a tener dirección y sentido, va a estar enfocada hacia un punto. Y puede ser de dos formas, ¿no es cierto? Cuando tengamos estas fuerzas que van en el mismo sentido, como es el caso B, estas fuerzas se deben sumar sus magnitudes, ¿no es cierto? Si las dos fuerzas tienen el mismo sentido, tenemos dos personas que están empujando hacia el mismo lado de una caja, estas se complementan y se deben sumar. Por otro lado, si tenemos una fuerza que va hacia un lado y otra fuerza que va hacia el otro, estas se deben restar, ¿no es cierto? Como dice ahí en el caso A, como una va hacia un lado y otra va hacia el otro, se contrarrestan. Y eso es porque van en direcciones diferentes. Es importante a veces señalar, ¿no es cierto?, la dirección entonces en donde se dirigen los distintos tipos de fuerza. Entonces, ahora vamos a
antes de empezar con la ley de Newton, vamos a hablar sobre la fuerza peso. ¿Ya? Es un tipo de fuerza, ¿no es cierto?, que es realizada por el campo gravitacional del planeta sobre un cuerpo y siempre estará dirigida hacia el centro del planeta, o sea, hacia abajo. Este concepto, ¿no es cierto?, siempre se confunde con el concepto de masa, pero la masa, por un lado, es la magnitud escalar, ya por lo tanto, la escalar, ¿no es cierto?, como les mencioné recién, no tiene tamaño, o sea, tiene tamaño, pero no tiene dirección ni sentido. Y representa, ¿no es cierto?, la masa, la cantidad de materia que está constituida un objeto y se mide en kilogramos, solamente en kilogramos. En cambio, el peso es una fuerza, lo que le atribuye una condición vectorial, por lo cual tiene tamaño, sentido y dirección. Y su unidad de medida no es el kilogramo, sino que es el newton, el cual, como vimos anteriormente, tiene el concepto de kilogramo en el interior, pero sumado también a la fuerza de aceleración, ¿no es cierto?, del campo gravitacional, que es metro por segundo al cuadrado. Entonces, la relación que existe entre masa y peso se expresa en la siguiente ecuación, ¿ya?, que es igual, ¿no es cierto?, a la fuerza peso, es igual a la masa por la fuerza gravitatoria, por G. Que en la Tierra, ¿no es cierto?, la G es la aceleración de gravedad, que es aproximadamente 10 metros por segundo al cuadrado. Ya generalmente es 9,8, pero si se quiere aproximar, está bien aproximarlo a 10. Entonces, pasaremos a hablar un poco sobre Newton, ¿no es cierto? Isaac Newton fue un filósofo, físico, teólogo, inventor, alquimista, matemático, inglés. Tenía muchos oficios, ¿no es cierto? Y se caracteriza, ¿no es cierto?, por ser el autor principal de la ley gravitacional universal y también estableció las bases de la mecánica clásica mediante las leyes que llevan su nombre. Entonces fue muy importante, ¿no es cierto?, en la antigüedad con sus datos, y en cuanto a las leyes que él creó, son leyes bastante simples, pero que generan una densidad de conceptos que son bastante importantes en el desarrollo de la física, ¿ya?, y del movimiento. Entonces, las leyes de Newton son tres principios a partir de los cuales se explican la mayor parte de los problemas relativos al movimiento de los cuerpos. Primera ley de Newton, o ley de inercia. Todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo, a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. Entonces, este concepto es súper simple, ¿no es cierto?, que más que nada dice que todo cuerpo va a seguir en reposo o va a seguir en el movimiento que se encuentra. Esto se explica, ¿no es cierto?, cuando vamos en un vehículo, ¿no es cierto?, y este frena, nosotros nos vamos hacia adelante, ¿verdad?, porque seguimos el movimiento que llevábamos, el movimiento de inercia. Por ejemplo, también si vamos en un vehículo y este dobla hacia la derecha, nosotros nos vamos a ir hacia la izquierda, ya por la inercia, ¿no es cierto? Nosotros vamos a tender a seguir derecho, pero se doblan, se cambian de dirección y uno va a tratar de seguir el mismo movimiento, ¿ya? Por el contrario, si estamos en reposo, nuestra inercia va a ser más fácil seguir en reposo que ponernos en movimiento, ¿ya? Por eso es más difícil, o sea, ahí debemos aplicar, ¿no es cierto?, una fuerza para poder cambiar la forma o el estado de movimiento. Este principio indica que un cuerpo seguirá en reposo a menos que una fuerza externa provoque su movimiento, ¿ya? O un cuerpo seguirá en movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza externa lo obligue a detenerse, cambiar su curso o acelerar.
¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando usted esté acostado un día domingo en la mañana y no quiera levantarse, tiene que decir que está invocando la primera ley de Newton de la inercia, ¿no es cierto? Que su cuerpo tiene que mantenerse en reposo, ya, y le dice a su mamá que no se quiere levantar. Y por otro lado, tenemos la segunda ley de Newton, la cual también se considera ley de aceleración, que es cuando ocurre el cambio de movimiento, es proporcional a la fuerza motriz impresa, y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. Este está relacionado principalmente a la masa, ¿no es cierto?, y a la aceleración. Este principio indica que la aceleración que experimenta un cuerpo es proporcional a la fuerza neta aplicada e inversamente proporcional a su masa. Es decir, si aplicamos la misma fuerza a dos cuerpos, A y B, como vemos en esta imagen, el primero, el cual posea menor masa, experimentará una aceleración mayor. Por otro lado, si aplicamos a dos cuerpos de igual masa, la misma fuerza, ¿no es cierto? O sea, no, si tienen igual masa y a uno se le aplica menor fuerza, y al cuerpo B mayor fuerza, ¿no es cierto? Entonces el cuerpo B experimentará mayor aceleración, ¿no es cierto? Son proporcionales, tanto la masa como la aceleración. Bueno, y este concepto se utiliza bastante, ¿no es cierto?, para todos los movimientos que requeramos hacer, movimientos mecánicos, en donde se ve involucrado el concepto de masa, ¿no es cierto? Si queremos mandar un cohete al espacio, debemos considerar su peso, ¿no es cierto? Y por eso siempre se trata de que estos sean lo más livianos posibles, ya solamente que vaya a la cabina del piloto, lo menos accesorios posibles, ¿ya? Para evitar, ¿no es cierto?, que la masa haga que se tenga que emplear más fuerza para poder sacar al cuerpo, en este caso, de la Tierra, ya de la fuerza gravitacional. Entonces, esta ley puede parecer muy simple, ¿no es cierto?, que relaciona la aceleración con la masa, pero conlleva una gran cantidad de conceptos dentro de ella y que ayudan en el estudio de lo que es la cinemática y el movimiento. Entonces acá tenemos un ejemplo, ¿no es cierto?, en donde se aplica la segunda ley de Newton. Entonces dice, una fuerza es capaz de mover un cuerpo de 2.5 kilos de masa con una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. Entonces debemos señalar la magnitud de la fuerza. Entonces, esta fórmula de la segunda ley podemos verla como aparecen en estas dos imágenes, ¿ya? Aceleración es igual a fuerza dividido masa, o fuerza es igual a la masa por la aceleración. ¿Ya? Esta es más común de ver la segunda que la primera, ¿ya? Fuerza es igual a masa por aceleración. Justamente esa es la que tenemos que aplicar, ¿no es cierto? Ya que conocemos la masa y conocemos la aceleración que está teniendo el objeto. Entonces, se multiplican 2,5 por 2 y me va a dar la fuerza, que me va a dar en newton. Y si recordamos que los newton son medidos en kilogramos por metro por segundo al cuadrado, ya es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, acá tenemos un ejemplo del cálculo de la fuerza que presenta un cuerpo de masa de 2,5 kilos, que presenta una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. Entonces, chiquillos, eso es sobre las primeras leyes de Newton, ¿ya? Tanto la primera como la segunda son simples, pero han abierto un mundo de posibilidades y estudios sobre los distintos movimientos y cinemática. Mucha física se basa en esos conceptos. Entonces, ahora viene la pregunta esencial, ¿ya? ¿Cuáles son las principales características que debe tener una fuerza? ¿Ya?
cuáles son las principales características que debe tener una fuerza. Si no tienen estas características, no estamos hablando de una fuerza, ¿no es cierto? Solamente estamos hablando de un concepto. Entonces, esta les voy a dar un minutito para que la anoten, ¿ya? Y después vamos a mostrar un video sobre la primera y segunda ley de Newton. ¿Ya? Y eso por ahora, ¿eh?